noches, buenas tardes a todos y a todas a esta charla sobre tierra de ficción con dos autoras argentinas que queremos todos muchísimo, Silvia Hoppenheim y Dolores Reyes. Hoy van a charlar sobre sus novelas. Dolores va a charlar sobre Come Tierra, nos va a contar un poco sobre la cocina del libro quizás. Y Silvia también está estrenando novela que salió esta semana que se llama Vengo a buscar las herramientas. La novela de Dolores salió por Sigilo, la pueden conseguir acá también y en el stand. Y la novela de Silvia le estamos dando la bienvenida en la colección Narrativas al Sur del Río Bravo de Corregidor. Así que bueno, van a conversar y creo que van a hacer alguna lectura entrecruzada. Así que muchas gracias a todos por estar acá y por acompañarnos en esta nueva feria de editores que esperábamos todos, evidentemente, por la cantidad de gente que está acá reunida y que no pudo entrar a la charla, que esperábamos todos encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Una felicidad de estar compartiendo este espacio, una alegría ver los cuerpos de tantas caras. Por fin nos componemos, si no vamos a convertirnos en un cuadro de Bacon y es complicado. Así que primero felicidad, nerviosismo de la felicidad y la emoción, una alegría compartir con Dolores este espacio también, encontrarnos en las dos novelas. En las dos novelas tenemos mucha tierra, muerte, tierra, y con eso amasamos e hicimos ficción. Y las dos tuvimos además algo que me llamó la atención escuchándola a Dolores. Después íbamos a compartir las lecturas. Ella viene de un viaje, o sea que hizo lo que pudo. Lo mejor que puedo voy a hacer. Pero las dos tenemos algo que no deja de ser interesante a la hora de pensar cómo surge una ficción, de dónde viene o hacia dónde vamos, dónde queda la ficción, si la ficción queda en algún lugar o está en todas partes. Y las dos tuvimos un detonador, y quizás con eso podemos empezar. Las dos escuchamos una frase que en mi caso fue un gong, y en el tuyo, contanos. Bueno, hola a todos, gracias por venir. La verdad que estoy súper emocionada después de 2 años tan duros y de tanta soledad, de estar acá con tanta gente que quizás no conocemos, pero la literatura nos acerca, ¿no? La literatura nos sostuvo, la ficción en general nos sostuvo en todo este encierro y con la muerte dando vueltas afuera. Así que es un lindo homenaje, un lindo encuentro estar hoy acá. Anudando una vez más justamente tierra y ficción. Es muy correcto lo que dice acá Silvia. Yo iba a un taller literario de mi querida maestra Selva Almada, que anda por allá en Salvaje Federal. Y disfrutaba de la ficción, disfrutaba de leer y sobre todo de escribir con otros, ¿no? Hasta que en uno de esos encuentros un compañero que se llama Marcelo Carnero leyó un texto muy corto, muy poético, que terminaba justamente en el detonante, ¿no? Tierra de cementerio. En ese momento se me apareció una nena de espaldas sentada en un cementerio. Justamente lo que hacía era estirar la mano y comer tierra. Y era como, ¿qué pasó acá? En el momento no dije nada, pero suspendí los cuentos en los que venía trabajando y empecé para el encuentro siguiente a tratar de formular por escrito eso que se me había presentado. Funcionó en el sentido de que era una imagen muy potente como potencia narrativa y que de alguna forma me permitía arrancar con algo que me venía rondando hace tiempo, que era como cierta necesidad, quizás personal, de anudar tierra, justicia, cuerpos femeninos violentados. Y desde ahí partí, ¿no? La primera imagen fue esa, pero después fue empezar a pensar conscientemente, bueno, ¿y qué pasa con esta piba cuando come tierra? ¿Y por qué come tierra? ¿Y cuál es su historia? ¿Dónde está parada? ¿Dónde está sentada? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa en su cuerpo, ¿no? Cuando la tierra la va atravesando hacia adentro.
todas esas cuestiones se contestaban escribiendo, ¿no? Creo que es algo que nos funciona bastante mejor, ¿no? En vez de hablar, pensar y formular ciertas cuestiones que nos problematizan por escrito. Supongo que vengo a buscar las herramientas, te pasó lo mismo porque algo hemos hablado y chateado al respecto. A ver, ahí sí. Sí, la ficción es un espacio claramente de respuesta. Uno está lleno de preguntas y al mismo tiempo, al escribir, es como si uno entrara en trance. El terreno de la ficción es un espacio, en mi caso, yo no escribo por oficio, es decir, no me levanto y voy a un lugar y me obligo a escribir frente a la página en blanco, sino que cuando algo se presenta, como una frase que golpea, tengo que acudir. Es como si tuviese que salvar a alguien en la calle y no hay nadie más para socorrer a esa persona, un poco lo que le pasó a ese Juaz con el Paqui, la gran novela de Sara Gallardo. Escribir es una convocatoria ineludible, como decía Dolores, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la justicia, será la llamada justicia poética pensada de otro modo. Y en mi caso, esta tierra de ficción que supuestamente es la convocatoria de esta charla, no es la tierra que uno inventa o que se ha inventado, como por ejemplo Yoknapataufa de Faulkner, la hermosa Comala de Rulfo, Macondo, por supuesto, ¿por qué no Castle Rock de Stephen King o el Delta Panorámico de Marcelo Cohen? Para mí la tierra de ficción no es una geografía imaginaria. La tierra de ficción es real. Es donde yo encuentro algo de la verdad bajo la forma poética, reveladora, no dogmática, un espacio por fuera del discurso, donde la lengua nos aclara o nos conmueve, allí donde el discurso a veces nos aplasta y nos comanda, la lengua nos libera, y entonces para mí la ficción es ese espacio de libertad. Y para contar un poquito también la frase detonante en mi caso, es un poco largo, pero bueno, como estoy estrenando, me tomo el atrevimiento de contarla entera. Yo tenía que enterrar al gato. Se había muerto el gato. Y mi hija, que anda por aquí, Inés, que quiero tanto, quería enterrarlo en el jardín. Nada de otro tipo de entregas, sino en casa. Yo fui a ver al veterinario, le pregunté cómo se hace para enterrar un gato, y el veterinario me dijo, por lo menos 80 centímetros, porque si no, entra en putrefacción antes y no se puede convivir con el fantasma de ese gato amado. Entonces, mi hija, preparada para esa muerte, convoca a unas amigas, se muere el gato a la noche, con sus amigas lo velan y luego se van, yo pensaba, a dormir, y yo pongo el reloj a las 6 de la mañana para empezar a cavar el pozo. Me levanto a las 6 de la mañana, empiezo a cavar, no sé si ustedes alguna vez tuvieron que hacer algún pozo de 80 centímetros en el jardín, hice 10. Varias veces. Bueno, varios gatos. Hice 10 y ahí me quedé. No podía más, la tierra estaba dura y salí a las 6:30, 7 de la mañana a la calle a buscar ayuda, a buscar un brazo, a buscar una pala, a buscar alguien que entendiera lo que estábamos viviendo y me pudiese ayudar. Ahí, en la realidad. Porque la novela, vengo a buscar las herramientas, en definitiva es una precuela de la realidad. Es una ficción precuela de la realidad. Estoy contando la realidad para no develar la ficción. Voy a buscar a alguien que me ayude y encuentro a una persona que está también aquí presente, muy querida también. En ese momento yo no lo conocía, se presentó con buenísima voluntad y con una enorme pala muy afilada.
Fuimos, me pregunta dónde hay que hacer el pozo. Yo le digo, el gato señaló con la pata ahí, al fondo del jardín. Vamos hacia el fondo, el gato estaba en su cajita y él empieza a cavar. Yo voy a preparar unos mates y empieza a cavar y yo veo que realmente hay una eficacia inusitada, como si encontrase un espacio para llegar a una profundidad que yo desconocía. Vale decir que yo tenía que enterrar un gato, pero venía de otras muertes. Entonces me di cuenta en ese momento que yo lo que quería enterrar no era el gato. Yo quería enterrar la muerte. Y el pozo que se estaba gestando allí, que esta persona estaba profundizando, casi como si fuese un pasaje hacia la muerte, que yo quería convocar y enfrentar, empezó a oler precioso, un humus. Nunca sentí un olor tan hermoso. Y entonces se me ocurrió hacerle una pregunta de mate en mate, que es, che, ¿qué onda con los pozos? ¿Tenés alguna experiencia con este tipo de pozos? Y ahí, este hombre grande me empieza a contar su infancia. Por eso hoy salió una nota que es La Cocina en Infobae, que se llama Historia real de un niño inventado, que podría ser el subtítulo de la novela. Y su infancia, él era hijo de maestros rurales de frontera, de un director de escuelas rurales de frontera. No sé si conocen las escuelas rurales de frontera, como su nombre lo indica, son de frontera. No es en un pueblo, sino que es lo que queda de los que andan sueltos y lamentablemente expulsados, con pocas palabras, y ahí se planta una escuela. Y esta escuela quedaba en Los Molles, que es un lugar que casi ni figura en el mapa de la Argentina. Me costó encontrarlo, pero existe. Y es donde había vivido la infancia quien estaba haciendo este pozo, ¿no? Sacaba una y otra y me contaba. Ellos llegaron a Los Molles, a esta casa de adobe, que era la casa donde funcionaba esta escuelita de frontera, y en un momento se produce un deshielo, como corresponde a la Patagonia, un pueblito, no era pueblo, era borde, un deshielo prematuro. Y en ese deshielo prematuro, que es con el que comienza la novela, la madre de este niño, de origen irlandés, empieza a darse cuenta que el agua, que no sale de las canillas, porque no había canillas, sino que recogían de los baldes en los arroyos, está sucia, está turbia. Y ahí ella misma advierte que en ese lugar de la Argentina, 1960 y pocos años, no enterraban a los muertos. Precivilizatorio, o por lo menos con un ritual distinto, los lanzaban a la montaña. Y como el deshielo había sido prematuro, los muertos empezaron a salirse a destiempo y las aguas a contaminarse. Entonces había un peligro para los niños y las personas de la zona y los que acudían a esa escuela de frontera. El padre de este niño, en tiempos de Perón, también, consiguió que les trajeran cajones de herramientas para poder cortar los árboles y enseñarles a los pobladores a hacer cajones, y ubicó un espacio, un camposanto, donde no llegaran las aguas del deshielo. Imaginen todo lo que me está contando mientras hace el pozo en el fondo de mi casa para enterrar al gato. Cada palada era una frase de esa historia. Y él, siendo niño, cuando llega el cargamento de herramientas y empiezan a podar los árboles para hacer los cajones y poder enterrar a sus muertos, las cinco palabras que escuchaba con un golpe en la puerta de los pobladores que tenían muy pocas palabras para decir, pero que empezaron a sonar como un mantra y que por supuesto yo en el jardín lo escuché como un gong, tocaban la puerta y el niño escuchaba que decían cuando su padre abría, vengo a buscar las herramientas.
Y el padre contestaba, ¿quién ha muerto? Me dijo esa frase y yo quedé completamente tomada. No quería hacer más nada que tener esa frase como si fuese un horizonte, un cielo, un pozo hacia el cielo. Pero la historia siguió, y la historia la cuento porque así amenizo, para terminarla. Me pregunta esta persona, una vez que terminó ese pozo precioso de 80 centímetros, perfecto, con la montañita al costado, me dice, ¿dónde está el gato? Y el gato estaba en una caja, tieso, por supuesto. Y entonces se lo llevo y me dice, vamos a ponerlo en el pozo para que las niñas, cuando se levanten, eviten lo tétrico y se queden con lo simbólico. Yo dije, bueno, esto es Argentina. Uno se encuentra con quien se tiene que encontrar, que no conoce y que de golpe se convierte en la persona más cercana del mundo. Yo creo mucho en las cercanías desconocidas, que están al lado de uno y que quizás uno no las ve. Lo toma así y me pregunta, ¿macho o hembra? Y yo le digo, macho. ¿Y cómo se llamaba? Mao. Y se ríe y me dice, ¡ja! En el barrio no me van a creer que enterré a Mao. Y ahí yo, con la sonrisa, el llanto, la emoción, la muerte y el prójimo tan cerca, le pregunto, ¿cuánto te debo? Me dice, en el barrio dicen que escribís. ¿Tenés una novela? Y a mí me había quedado una anterior, elecciones primarias, y se la traje, se fue. Y yo me quedé en una suerte de revelación de la tristeza que jamás me había acontecido. Anoté la frase, vengo a buscar las herramientas, dejé que se asentara y luego, unos meses más tarde, lo fui a buscar. Bueno, esa es la historia. Bueno, la verdad que hermoso y que escucharte me fue trayendo muchas sensaciones y muchas vivencias, ¿no?, que uno atraviesa a la hora de ponerse a ficcionalizar. A mí me pasa que siento que desde hace tiempo, si hay un mantra, es el de las mujeres que nos faltan, ¿no? Los nombres de todos los días en los medios de comunicación, en las fotocopias de las paradas de colectivo, en los papelitos, en las estaciones de trenes, bueno, mujeres que faltan, chicas, adolescentes. Y de alguna forma sentía que, bueno, eso que no podía resolver y que no podemos resolver en la vida real me increpaba de todas maneras, me problematizaba, no me dejaba dormir. Y uno lo que puede hacer de alguna forma es, bueno, atravesarlo y hundirse profundamente en eso por medio de la escritura. Siempre estamos buscando a alguien, siempre estamos enterrando a alguien también, siempre estamos tratando de duelar a alguien y perseguimos esos cuerpos que no aparecen, ¿no? Tengo imágenes de mujeres buscando en la tierra desde siempre, ¿no? Yo nací en el 78, mucho antes de que hubiese equipos de medicina forense buscando desaparecidos, y sin embargo, bueno, algo se intuía, ¿no?, de que de alguna forma la tierra sabe, o que están ahí en la tierra, ¿no?, esperando también ser encontrados. Es durísimo meterse en esa experiencia del ser querido que falta, ¿no? Yo generalmente en la vida real me trato de alejar, nunca, no me puedo imaginar el dolor de una madre que perdió a un hijo, a una hija, y la tiene que buscar eternamente, ¿no?, como en un loop tortuoso, porque ese cuerpo falta.
Y eso que no hago en la realidad, bueno, lo puedo hacer con la ficción. No puedo pensar en una hija que busca a la madre, en una madre que busca a la hija, en una pareja que busca a la novia, en infinidad de búsquedas, porque muchas veces no alcanza con matarnos, ¿no? Hay que llevarse el cuerpo, desaparecerlo, tratar de seguir violentándolo, alejándolo de los seres queridos y de eso tan cultural y necesario para sobrevivir, que es justamente enterrarlo. En el momento terrible de enterrarlo, bueno, empezamos, aunque sea a dar un mínimo pasito hacia procesar ese dolor, ¿no? Pero cuando el cuerpo no está, como Tehuel, bueno, como Florencia Penachini, bueno, como infinidad de personas y seres queridos, hijos de esta tierra que nos faltan, no podemos ni siquiera empezar a sanar, ¿no? O empezar a procesar o tener, bueno, justamente las herramientas para decir pasó esto, ¿no? Y justamente eso era lo que buscaba yo con la ficción, un personaje que pudiese hacer de alguna forma la transición entre esta tierra que sabe y, bueno, el resto. Y ahí se me ocurrió que quizás lo que podía hacer con esa nena que comía tierra es, bueno, hacerla cerrar los ojos y ver, ¿no? Que la tierra le mostrase lo que había pasado con esos cuerpos, con esas personas desaparecidas, a veces secuestradas y todavía vivas, ¿no? Bueno, ahí se abría un montón de posibilidades que desafortunadamente siempre tienen ecos en la realidad, ¿no? Yo trataba de despegarme de casos reales, justamente porque me parecía incluso una falta de respeto meterme con gente no quería, entonces trataba de ficcionalizar como desapariciones o circunstancias nuevas y un año después, medio año después, meses después, leía un caso que parecía calcado, ¿no? Es terrible lo que nos pasa, los nombres incluso se superponen muchas veces. Pero creo que la literatura puede otras cosas, ¿no? Como ser la herramienta justamente para problematizar, para hacer que uno no automatice, ¿no? Un nombre, una desaparecida, una muerta, una asesinada, una víctima de femicidio todos los días y nos acostumbremos, ¿no? La literatura nos puede agarrar y obligar a atravesar una experiencia en su propia temporalidad, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Es una temporalidad otra, ¿no? Muy particular, que tiene que ver con, bueno, la densitud de esa experiencia, la densidad propia del lenguaje, el tiempo que pone en juego la literatura y que nos transforma, ¿no? La experiencia esa simbólica de leer hace que salgamos, bueno, transformados y que ahí podamos intervenir incluso en la realidad desde otro lugar, ¿no? Sin automatismos, ¿no? Que a veces justamente nos propone la vida misma, ¿no? Como para sobrevivir. Bueno, la literatura yo creo que nos tiene que proponer otra cosa, ¿no? Una experiencia distinta. No sé si libre, ¿no? Vengo justamente de la Bienal en México y el tema era la libertad y demás, y se debatía mucho literatura y libertad y demás. Yo creo que la libertad de la indagación, ¿no? Y no puedo dejar de pensar justamente en esto de meterse profundamente como nos metemos profundamente en la tierra. Ahí está la libertad de la literatura y la posibilidad no restringida, ¿no? No hacer una experiencia superficial, sino justamente atravesarla lo más profundamente que podamos, metiendo ahí, bueno, el cuerpo, todos los sentidos, la experiencia, la voz del personaje, el trabajo con la lengua, la construcción, ¿no? de una lengua particular para un texto ficcional, porque justamente esa ficción requiere ese trabajo. Es también un desafío enorme, justamente no repetirse o no repetir otras lenguas, sino que en el mismo momento de escribir, bueno, estar buscando no solamente la historia, sino la lengua con la que se va a contar una historia. No puedo dejar de pensar en Sara Gallardo, teniendo acá la hija adelante, que justamente es mi ejemplo, ¿no? de cómo una escritora busca una lengua nueva para cada una de sus historias ficcionales, ¿no? Nada, no puedo evitarlo también porque es nuestra herencia, ¿no? Nuestras predecesoras, nuestro legado que tanto tiempo nos fue quitado. Bueno, acá está, no solo nos leemos entre nosotras, sino tenemos esa enorme presencia de escritoras de esta tierra que hicieron este trabajo antes y bueno, valga este pequeño homenaje para Sara.
volviendo al tema de tierra y ficción, somos la tierra que habitamos, ¿no? Eso está tan claro, incluso en los personajes de la novela de Silvia, ¿no? No es lo mismo Irlanda que los Molles, que la tierra colorada de Misiones. Bueno, somos la tierra que habitamos y a veces yo creo que nos tenemos que detener, mirarla y escucharla y ver, bueno, qué nos está diciendo. Eso también lo quise atravesar con la ficción, ¿no? Siento que la tierra sabe mucho más allá de la voluntad de los violentos, de los asesinos, de quienes nos desaparecen, ¿no? Porque el último lugar termina siendo la tierra, ¿no? Como una suerte de memoria colectiva que avisamos, que pisamos y que, bueno, habitamos, ¿no? Ese lugar donde hay otros cuerpos y muchos de esos, bueno, necesitan contar todavía su historia y acá para eso nos hacemos, ¿no?, de la herramienta de la ficción, incluso para buscar, ¿no?, cuáles son esas historias y de qué forma podemos ir atando, ¿no?, esas necesidades de tierra y justicia. Bueno, hay algo además que recién dijo Dolores con respecto a su protagonista, esa niña de Come Tierra, que dan ganas de abrazarla a cada rato, a cada página. Sabe, ¿no? La palabra sabe me gusta mucho, no por el saber, sino por el sabor. ¿A qué sabe la tierra? Como si el saber se diera por el sabor y no por una racionalidad o una cuestión, digamos, intelectual. Quizás por eso a mí me dieron ganas de poner en esta novela una dedicatoria. Y ahí me cruzo de Sara Gallardo, me voy a Di Benedetto, ya que estamos, vamos a ir homenajeando a los grandes escritores argentinos. Hermoso. A mí siempre me gustó en la novela de Di Benedetto, en Sama. Por lo general no me gusta mucho cuando las novelas dicen a mi papá, a mi mamá, perdón, con todos los escritores que dedican a los seres queridos, porque siento que ahí hay un pacto secreto que el lector no sabe cómo es la mamá del otro. En cambio, cuando hay una dedicatoria como la de Sama, de Di Benedetto, que dice a las víctimas de la espera, me pareció increíble, ¿no?, cuando uno lee esa dedicatoria. Y me dieron muchas ganas de pensar a quién puedo estar dedicando yo esta novela, o sea, qué interlocución me parece amorosa, válida. Y entonces tomé algo del sabor y del saber, y en general en mis novelas, que no son trágicas, aunque haya mucha muerte, porque los niños siempre están en las novelas y en la vida, la infancia, con suerte, es perpetua, y entonces los niños están gozando con lo que un árbol le brinda al mismo tiempo que los hombres se están violentando. Y a mí me gusta mucho en el trabajo de construcción justamente producir ese contraste entre lo que se está descubriendo y lo que se está aniquilando, como si se pudiera convivir lo que se está descubriendo, toda la belleza del mundo, con todo lo que se está muriendo y destruyendo, para que haya una ficción vital. Y entonces, ya me perdí en dónde estaba. La dedicatoria, ¿ven? Gracias. Bueno, eso era como para ver cómo estamos en la escucha. Entonces, para mí, los niños son tan importantes y decía, ¿cómo puedo pensar en la infancia dentro de la ficción? Y lo primero que me vino es Alicia, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas. Los que me conocen por aquí ya saben que soy una especie de fetichista. El otro día me pararon en la feria y me dijeron, yo hago remeras de personajes y me dijeron que te tenía que hacer una de Alicia. Yo no la conocía, pero bueno, esos son los encuentros que me encantan. Y lo que es fantástico en la lengua que construyó Lewis Carroll para ese personaje tan trascendente es lo que los niños saben sin saber. Y la dedicatoria, entonces, de la novela es a los que no saben que saben y a los que saben que no saben. O sea, espero, todos ustedes. Yo quería, ya que estamos en este cruce, saber algo más de, no sé, quizás es adelantarme un poco, ¿no?
uno termina Cometierra y dice, ¿y ahora? ¿A dónde va? Con esta... También yo hablaba de los niños, la violencia y al mismo tiempo el descubrimiento. En Cometierra hay muchísimo amor. Por supuesto, ¿no? Es una novela cuyos protagonistas son niños y adolescentes, ¿no? Y eso tiene que ver con también, ¿no? Algo que me dolía mucho es cómo a veces se banaliza, ¿no? En una frase la vida entera de una mujer muerta, ¿no? Pensaba en Melina Romero, a quien le dedico la novela, bueno, la fanática de los boliches, la piba que dejó la escuela, la que andaba por el mal camino. Ahí. Bueno. Algo me atacó, el fantasma. Y yo justamente lo que veo con esas chicas es todo lo contrario, ¿no? La enorme potencialidad, la belleza, la hermosura de todas esas pibas violentadas que me sigue doliendo hasta este momento, ¿no? Entonces, justamente no podía creer que los medios a veces pusiesen estos epítetos nefastos, ¿no? Porque ahí yo veo belleza, ahí yo veo futuro, ahí veo toda la enorme potencialidad de la adolescencia como un periodo importantísimo en nuestra vida y que nosotros, los adultos, ¿no? los estamos violentando. La mitad de niños y adolescentes de nuestro país es hoy en día pobre, ¿no? Entonces, ¿qué les ofrecemos? Esa pobreza, que es una violencia, muchas veces termina en otras violencias más. Entonces me dolía muchísimo, ¿no? Entonces quería revertir eso y muchas veces contar cosas desde el amor, ¿no? Está el amor de Cometierra por su hermano Walter, ¿no? Con esa especie de pacto nunca dicho de nosotros no nos abandonamos, nosotros cerramos la puerta y nos relacionamos de otra forma, no como el mundo de los adultos, ¿no? Con abandonos, dolor, violencia, sino estando, permaneciendo, construyendo de otra manera, con todos esos pibes que entran y traen uno una birra, el otro un juego de play, el otro un CD y música, y ranchan y comparten, y justamente generan vínculos desde el amor, ¿no? Desde todas esas formas de relacionarse que no pasan por los mandatos externos y que son mucho más sanas y saludables y felices, ¿no? Creo que también por eso muchas veces estoy viendo ahí justamente a los jóvenes, a los adolescentes, porque siento que ellos tienen la enorme potencialidad y posibilidad de construir otra cosa, otra sociedad que sea superadora a esta, ¿no? De la violencia y de los cuerpos como mercancías y como territorios de violencia. Bueno, ahora que habló acá Silvia de todo lo que es la dedicatoria, ¿no? Mi hijo Benjamín, el más chiquito, está muy ofendido porque él va al último de todo, porque es justamente el séptimo y los puse por orden y, bueno, ¿cómo puede ser que él vaya último? Así que en esta nueva novela que estoy trabajando hace 1 año y medio con Vera Giaconi, que anda por acá, por el stand de Sigilo, a quien estoy muy agradecida por este trabajo intenso que estamos haciendo de escritura, corrección, escucha, ida y vuelta. Bueno, Benjamín irá primero. Pero tu argumento me sirve para pilotearla mientras tanto, porque se pone intenso con eso de que es el último ahí en la dedicatoria. Más allá de esto, yo sabía que había ciertas historias en Cometierra que no iban a llegar a terminar ahí porque justamente sus tramas, ¿no? Son más complejas, entonces no son un par de capítulos para abrir y cerrar el caso de la seño Ana o el de la Florencia. Un personaje ahí que me duele muchísimo, ¿no? De la historia, porque ella está con la madre de su mejor amiga enfrente, ¿no? Preguntándole, bueno, ¿qué le pasó a la hija? Y ella ahí decide hacer algo. No sé si habrán leído toda la novela, lo lamento, ¿no? Pero no digas, Dolores. No digas, bueno. Hay algo ahí, ¿no? Una decisión que tiene que ver con cierta piedad del personaje que, bueno, no quiere contarle exactamente lo que está viendo, ¿no? De esa amiga y de esa hija. Y justamente le contesta a la madre con las lágrimas que se le están cayendo. La Florencia es hermosa, el pelo le brilla como el sol, Dios la ama. Bueno, un montón de cosas positivas, ¿no?
que son las cosas que vuelvo a decir, veo en todas esas pibas desaparecidas y violentadas, en Tehuel, en tantos otros, y que es nuestra sociedad la que los violenta, ¿no? Una en Argentina, 10 en México, no importa, no es un número, ¿no? Son historias, son mujeres, son nombres, son vidas que se tratan de borrar. Y lo que uno está tratando de hacer justamente es traer acá a la tierra de ficción voces que van o intentan ser desaparecidas. Vuelvo a esto de que la tierra sabe, con las dos acepciones que acá trajo mi compañera, ¿no? Sabe lo que pasó con esos cuerpos y sabe con la densitud del sabor, ¿no? De esos cuerpos que conforman la tierra, de esas historias, ¿no? Tratando de revertir un poco esta separación del judeocristianismo, ¿no? Como si algo del alma o el espíritu, lo más elevado de nuestra persona, va al cielo y lo más abyecto a la tierra. Bueno, tratar de revertir eso, ¿no? Y decir quizás algo central de esos cuerpos y de esas vidas, bueno, pasa también a la tierra como pasa la carne, la sangre, las uñas y los pelos, ¿no? Algo que puede ser el alma, algo que puede ser el espíritu, algo que puede ser la historia o la experiencia vital de esa persona, bueno, conformando la tierra también, ¿no? Y lo que hace el personaje justamente es, bueno, incorporarlo, que eso también es una experiencia muy transformadora, ¿no? Meterse al otro en el cuerpo y poder contar esa experiencia, ese final que está faltando. Sí, estoy trabajando en la segunda parte, estoy trabajando también cuentos, trato de, más allá del apuro de muchos lectores que me preguntan, bueno, ser muy respetuosa con el trabajo de escritura, ¿no? Con Cometierra trabajé 5 años y medio y me di, bueno, la libertad de buscar y encontrar una lengua, un tono, unos personajes, ver quiénes aparecían después, ¿no? Quién iban llegando a ese mundo, que en principio son el Walter y su hermana y después terminan siendo varios más. Bueno, ahora quiero hacer lo mismo, ¿no? Llevo años de trabajo, mi idea es terminar una versión final para el año que viene y que llegue a salir, pero esto es secundario, ¿no? El compromiso verdadero está con la escritura y uno a la hora de escribir se tiene que meter ahí, bien adentro y olvidarse del resto del mundo, ¿no? Ser lo más leal y sincero con ese trabajo y esa historia y esa voz que se está desarrollando adentro de la escritura, más allá de la extensión y demás. Y eso es lo que me pasaba con esas historias vertebradoras, ¿no? La de la seño Ana, que atraviesa todo el libro en sueños, y que yo sentía que realmente no se iba a poder resolver en 3, 4 o 5 capítulos, ¿no? Que necesitaba un desarrollo mayor, y eso es lo que estoy haciendo ahora con mi propia escritura. Pero acá tenemos bebé nuevo, ¿no? Tenemos un hijo nuevo que se llama Vengo a buscar las herramientas. La verdad que, ¿qué les puedo decir? ¿No? Escribir un libro es un trabajo de años, a veces décadas. Quizás ese libro queda en papel, es un montón de tiempo. A veces tenemos la suerte de que llegue a un hermoso libro. Felicitaciones acá a la editora también. Ha nacido un libro y nada, vamos a militarlo y a traerlo porque realmente es una alegría, ¿no? Bueno, como te agradezco muchísimo, me emociona. En general estoy en el plano de la lectura y entonces me resulta siempre extraño protagonizar lo que sea. Me gusta estar festejando lo que aparezca. Yo tengo preguntas. Buenísimo. No te vas a escapar. Lo que sí te tomo es esta idea del trabajo y la diferencia entre las distintas escrituras. Porque, por ejemplo, mi novela anterior, que también surgió por algo que escuché, Elecciones Primarias, surgió de una reunión que tuvimos, que supongo que algunos de ustedes han tenido, con amigos del colegio primario que se ven a los 30 años en una situación semipatética, divorcios, ¡Qué miedo! De todo. Pero para mí fue más traumático porque me encuentro con todas estas compañeritas del colegio primario hace muchos años, porque esto dio lugar a mi primera novela, y me empiezan a contar o empiezan a hablar entre todas, y yo debería haber formado parte de esa historia que contaban, de los desaparecidos en el colegio, del director que se habían llevado. Y yo me doy cuenta en esa escucha
que no me acordaba de nada, y no solamente que no me acordaba de nada, sino que no podía acordarme de nada, como si me hubieran arrancado un pedazo de la memoria. Y ahí, fíjate que es muy distinto al trabajo que hice en Vengo a buscar las herramientas, porque ahí fui a mi casa, llegué a las 4 de la mañana, prendí la computadora y empecé a escribir con lo que no recordaba. Entonces ahí descubrí que se puede crear ficción con lo que no se recuerda, que el no recuerdo es un agujero de ficción y que uno puede ponerse a escribir ahí, y esa novela la escribí toda corrida. Por eso no tiene comas. Sin embargo, esta, Vengo a buscar las herramientas, cuando yo escuché esa frase, esa mañana, esa madrugada, me di cuenta que la novela tenía que tener 3 historias. Un presente, el pasado en la Patagonia profunda, pero un presente de una madre soltera que tenía que buscar una pala filosa, una madrugada desesperada, y niñas hablando de la muerte en su cama. Entonces, ahí había algo que se tenía que construir y que muy bien, con Fernanda Pampín, gran editora en Corregidor, junto con Norberto, terminamos llamando que es una novela trenza. No tranza con nada, pero es novela trenza, porque son 3 historias aparentemente paralelas, un poco tomé como ejemplo Las palmeras salvajes de Faulkner, y que se van alternando y se va construyendo una trenza con toda la lectura en estas 3 novelas, Las niñas, el sur patagónico y Villa Crespo. Y lo único que sabía, a diferencia de la otra escritura, es que la trenza se armaba, como habitualmente, aunque lamentablemente no puedo, pero me encanta la idea de trenza, que la trenza se iba a armar con el moño de la última palabra, y que en la última palabra se resignificaba la relación entre todas las historias. Por supuesto, no voy a decir la última palabra. La trenza la tienen que hacer en la lectura. La lectura, en realidad, mi propuesta es que la lectura sea armar una trenza con los ojos y que se haga sentido y se sienta en un final. Bueno, no sé hasta cuándo nos van a aguantar acá hablando. Yo por mí, cada vez que la escucho a ella me vienen, ¿no?, como un montón de cuestiones, ¿no? La escritura es una materia, es una materialidad, ¿no? Uno interviene ahí trabajando, buscando, y no buscando muchas veces conscientemente, ¿no? Y acá aparece, todo eso dialógico de escuchar al otro, ¿no? No me imagino un escritor que no ve y que no escucha alrededor, ¿no? Porque bueno, leer es escuchar, ¿no? El 95% de las historias que escribo vienen de una conversación, de una frase, de escuchar incluso a las cocineras de la escuela en donde trabajo y anotar, en escuchar horas, ¿no?, hablando con los pibes, pero escucharles una musicalidad de la lengua y la música que escuchan también, ¿no?, que me sirve muchísimo a la hora de escribir. Entonces, nada más alejado que el encierro, ¿no? Yo, además de que trabajo con niños, tengo 7 hijos y siempre en mi casa hay muchísima más gente, ¿no? Están sus amigos, sus novios. Algo que se ve muchísimo en la casa de Cometierra y que se parece mucho a la mía en realidad. Horas de PlayStation, horas de música, ¿no? Algo que me costaba mucho la pandemia porque no había música. O sea, hubo 2 años en los que no pasaban los autos con música, ni había temas, ni había recitales. Y ¿de dónde saco la música para buscar el tono a lo que estoy escribiendo, ¿no? Y lo buscaba en la poesía y lo he buscado, ¿no?, este tiempo en la poesía y en ciertos versos y en esa musicalidad del trabajo quirúrgico, ¿no?, con los materiales de la lengua. No me imagino escribir aisladamente de todo eso, ¿no? Vuelvo a la cuestión de la materialidad de la lengua, la materialidad de la tierra y la materialidad de los cuerpos, ¿no? De alguna forma eso es lo que me
problematiza y hacer ese cruce siempre es lo que me permite escribir, buscar, ¿no? Y seguir generando ficciones, meterme muy adentro del cuerpo del personaje, de su voz, de su experiencia, de la tierra que habitan ellos también, ¿no? Y que nunca se fisure justamente su voz y salga la mía, sino ser muy respetuosa de la experiencia, ¿no? Yo acá tengo como protagonista una chica que con 17 años quizás tiene que resolver con esas poquitas herramientas y esa poca experiencia vital cuestiones dificilísimas y que los estados y los que tienen la obligación de hacer, resolver, buscar, muchas veces no lo hacen o la mayoría de las veces no lo hacen, ¿no? Como un desprecio total hacia la vida de sus propias habitantes. Y acá sí voy a hablar más que nada de las mujeres y las diversidades, ¿no? Que son justamente las más violentadas, las asesinadas, las víctimas de los femicidios. Ese punto de partida tan terrible que en mi caso fue atravesado felizmente en un punto con la ficción, ¿no? Yo digo que siempre todas las mujeres, si hay algo que tenemos en común en nuestra diversidad absoluta, justamente es que en algún momento de nuestras vidas sabemos lo que nos pueden pasar por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y desafortunadamente eso se da muy chicas, 10, 12, 14 años, ¿no? En mi caso fue viendo a María Soledad Morales, ¿no? Yo venía de la escuela corriendo, iba a la casa de mi abuela a aprender Canal 9 para ver toda una provincia de pie reclamando por una chica, ¿no? Y por todo eso monstruoso que le había pasado y que le habían hecho a ese cuerpo, solo porque era, bueno, una chica de 17 años, ¿no? Yo tendría 9, 10, era una chica con un montón de sueños a futuro, ¿no? Con una vida hecha, con una familia, con todas las posibilidades, ¿no? Y muchas veces eso se indaga, justamente como lo no dicho, no había ni siquiera palabras, no estaban estas herramientas para nombrar que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y qué pasaba? Me venía eso en sueños muchas veces, a la noche, despertarte, ¿no? Y ver la violencia, ¿no? Lo que te podían hacer por el hecho de ser mujer. Bueno, muchos años después y ficcionalmente lo pude elaborar y pude empezar a ponerlo a escribir y es parte integral de la novela de Come Tierra, ¿no? Que vuelve ahí con la voz de Ana, que es como su personaje más querido, su referente después de haber perdido a la mamá, ¿no? Es la maestra que la quiere, no la abandona, se sienta a hablar con ella, le pide muchas veces justicia, ¿no? Que coma tierra de abajo de su cuerpo, ya en sueños, justamente porque no rompen nunca el lazo entre las dos, ¿no? Ese lazo se va modificando, porque cuando la señora Ana desaparece, Come Tierra tiene 7 años y ella es una maestra muy joven, ¿no? Entonces, 23 a 7 hay una jerarquía, hay una diferencia y demás. Pero cuando alguien desapareció o fue asesinado, bueno, los que quedamos vivos seguimos cumpliendo años y esa persona quedó para siempre, ¿no? Como tantos desaparecidos en los 23, en los 20, en los 24. Y entonces la relación se va equiparando, ¿no? Y van hablando como si fuesen amigas y planteándose cosas muy, muy distintas, ¿no? Esos diálogos, todo eso, bueno, viene de los sueños, de la indagación y viene del trabajo de sentarte a escribir, ¿no? Ahí salen un montón de cosas. Vuelvo a la materialidad misma del momento de la escritura, ¿no? Yo puedo pensar y me puedo anotar. Generalmente tengo hasta un WhatsApp mío, otro, en donde me anoto pequeñas conversaciones o frases que escucho y que me sirven y me las mando a mí misma para no perderla, porque lo que no se anota se pierde. Bueno, muchas otras cosas salen de estar ahí, ¿no? De transitar lo más implicado posible el momento mismo de la escritura. ¿Qué tal si compartimos el sabor? Perfecto, a mí encanta. Del no saber. Voy a leer el comienzo, que funciona un poco como introducción, de Come Tierra. Quizás muchos ya lo leyeron, pero es una oportunidad de volverlo a escuchar y para quienes no lo leyeron, para empezar a leer la novela. Nos habían dicho que esto era para charlar, pero las lecturas son fundamentales. Es como el momento de transmisión más directo, así que aprovechamos para leer.
Digo solo esto y después solo leo. La primera frase de Cometierra la llevo en el bolsillo de mi corazón. Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender. No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Afloja de una vez. Todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes tragaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como a un sapo. Levántate de una vez, lávate un poco. Después empecé a comer tierra por otros, que querían hablar. Otros, que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas, vestite. No me importan las personas. Mamá es mía, mamá se queda. Pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos, las chapas del techo bien altas, grises, el suelo, mi cama y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapo la cabeza con la almohada. Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja. Tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy. Me paro de una. El pelo me tapa casi toda la musculosa, una cortina que llega a arañar la bombacha. Me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que andará tirado. Y guardo las lágrimas para mí y para que quede sola una furia que parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza, pasar por donde la gente está revoloteando mi casa como moscas. Vecinos chusmas que fuman y hablan pavadas. El Walter se habrá amotinado. A él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía, a ver si por un rato me deja de joder. Si me paro, si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta, porque quiero que se vayan de una vez. El Walter no quiere venir. Verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio, al fondo donde están las tumbas de los pobres, ni lápidas, ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga, la tierra abierta como un corte. Y yo tratando de frenarla, haciendo fuerza con mis brazos, con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo. Mamá cae igual. Mi fuerza, poca, no cambia nada. La tierra la envuelve como los golpes del viejo y yo pegada al suelo, cerca como siempre de ese cuerpo que se me llevan como en un robo. Mientras las voces rezan. ¿Para qué? Si al final, removida, solo está la tierra, nunca más mamá y yo. Entra, la tapan, oreja en tierra, miro. Todavía puedo respirar. Pensé que no, que las costillas se me hundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangra en la piel caliente. Y los ojos ardidos, como si se me hubiesen echado ácido, luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre, o un gris chapa, gris enfermo, el dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera, aunque mis manos no los dejen, te vas a quedar. Creo que puedo, poco, solo tragar tierra de este lugar y que no sea más enemiga, la tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos ni mamá ni yo. Ella se queda acá y yo me llevo algo de esta tierra en mí para saber a oscuras mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte, mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No. Es el sol que me enciende los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Dicen, levántate, come tierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados. Lucho contra el asco de seguir tragando tierra. No me alcanza, no me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ni para el jonca hay, y me obliga a abrir los ojos. Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Sí, ya me habló. La sacudieron. Veo los golpes aunque no los sienta, la furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño, que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo, y algo, como un río, que empieza a irse. Morirte, mamá,
y cortarte fresca de nosotros dos. Levántate, come tierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Vengo a buscar las herramientas. ¿Quién ha muerto? El Rengo Keupu, director. ¿Los acompaño? No, usted nos enseñó, director. Ahora lo hacemos nosotros. ¿Tienen madera? Pino seco, clavos. ¡Ay! ¿Conoce el camino? Gracias por la sierra, director. Pásele un trapo cuando terminen. Los dientes se oxidan con la nieve. Los Molles, 1966. El agua corría sucia empujando las piedras que chocaban entre sí. A veces sonaban fuerte o se callaban unas a otras, porque la distancia impone silencio. Se alejaban sin llegar al chasquido. Las derivaba un filamento, un hueso poroso. Las piedras se iban separando, perdiéndose de vista. Cada vez menos piedras, más escombros subido en el barro. El blanco se ponía sucio, aguachento, salpicaduras de tierra embistiendo la nieve trémula, deshielo hediondo. No hay manto que cubra la ladera, plano inclinado de las desmesuras. Lo que se aferra pierde furia, se hunde sin denuedo. Un pasto, la roca más terca. Que nada quede y la montaña respire profundo, descargue su eternidad agobiante, el esfuerzo de erguirse al cielo como si implorara un ascenso. ¿A dónde quiere subir la montaña? La fatalidad del deshielo convoca lo que ruede. Más piedras embarradas, salvo una que engrosa de nieve, como si aplacara su entorno. ¿Saben las piedras que tropiezan con esqueletos? Que tienen más historia. ¿Qué tiene más historia? ¿La piedra o el hueso? Remolinos de viento secretean entre las hojas ralas. La lluvia se encarga de propagar el chisme de lo que permanece a la vista. Todo llega a algún lugar sin saber cuándo detenerse, sin saber cuánto de sí, sin saber dónde está el resto, si el resto sigue estando o se ha disuelto en el intento de proseguir la caída. La piedra rellena del barro, no quiere crecer. El barro suma, engrosa, endurece, es más piedra. Pero el agua helada sabe que lleva adentro una piedra que no quiere crecer. La piedra helada no ve que golpea el ojo del guanaco, mientras el animal sigue rodando, ya sin alarido. Piedra y ojo se disputan la tersura de la nieve. Al barro no le importa, sigue de largo, busca otras vueltas, le importa arrastrar lo que sea. ¿Qué más cae? ¿Alguien tiene miedo? Solo hay muertos en la montaña, muertos que se creían durmiendo. ¿Los despierta el sueño? No. El barro empuja y se lleva las piedras que lo cubren. La nieve trata de salvarlos, pero la avalancha es de barro, es el alud. La nieve lubrica, no cubre, no detiene, está absorta frente al demonio fangoso que remueve los cuerpos como si danzara en pista negra. No podemos dejar que se pudran. Pero, ¿y qué hacemos con el olor? Ellos no saben que el agua corre y bebe lo que encuentra. Si pudiera juntarlas en balde. Querida mía, no tendrías tiempo, la ladera es implacable, bajan a raudales, el barro la enchastra. Ese olor... Bueno, llegamos a este momento. No sé, Fernanda, ¿querías concluir? Bueno, me voy a sacar el barbijo. Les quería agradecer, esta charla es un lujo, realmente estamos todos muy, muy contentos y contentas de escucharlas. Y bueno, si tienen ganas de firmar ejemplares, en la mesa que está acá afuera, pueden... Por supuesto, después de 2 años de estar tan distanciadas de todas estas maravillosas personas que muchas conozco por Zoom y veo los cuerpos ahora, ¿no? Al fin el reencuentro, Al fin, ¿no es cierto? por supuesto que nos vamos a quedar. Sí, firma y abrazo y toqueteo. Así que bueno, todos junto con ellas acá en la mesa de acá afuera de la salida. Muchas gracias a todos.